que le quitan mucha seriedad al informe. Y creo que erróneamente otra vez la oposición se engancha en algunos temas y datos que no son tan importantes. Es que tiene razón, pues lo que dice Roberto, avienta una serie de datos imprecisos y luego te lanza como la cereza para que te vayas con esa, ¿no? Y no se hable de todo lo demás, y es exactamente lo que ha pasado. A través de algo que puede entenderse como un mite público, como arenga, como lo que quieras, y que la gente lo esté aplaudiendo. Les aprendió a resolver su inmediatez, cualquiera que sea, a sectores vulnerables de este país. Porque yo estoy seguro que ni la gente que estaba ahí, el 90% le creyó eso, pero se lo permite porque es él, porque ha tenido esa comunicación y esos beneficios con él. Es más, creo que ni Fanny Duarte se lo cree, que lo de Dinamarca, ¿no? Pero hubo pérdidas, bastantes. No hubo pérdidas. En Pemex compramos una nueva refinería, se comenzó a operar lo comenzamos a refinar son números rojos. Eso es innegable, entiéndeme. Muy asociada a la imagen de ella a la de él. Yo escucho a un liderazgo de Movimiento Ciudadano en Sonora decir que Claudia Sheinbaum ganó porque el presidente quiso. Sí lo digo yo. Y me preocupa, sí, pues te estoy escuchando. Sí, claro, pero hay una marca, un contexto. Y votan por todo un andamiaje de 6 años. Aprendan ustedes a empoderar a la ciudadanía, aprendan ustedes a gobernar para la ciudadanía y si... Ya le damos inicio a la mesa pendenciera este miércoles. ¿Qué pasó, Pato? Te veo nerviosón. Porque asusas tú a tu auditorio, son varios los que han dicho. Tu fandom. Esa mesa cámbiale de nombre, ya no es pendenciera, mija. A tu fandom lo asusas. Pero ya está aquí hoy. Bueno, gracias, Ernesto. Primero que nada, finalmente va a estar bien representada Morena con alguien de adentro. O sea que el Memo Díaz no estaba venían y flotaban ahí nomás. Ni Juan Lord, ni el Memo Díaz. Neoliberales, Memo Díaz. El Memo Díaz es neoliberal. No, Juan Lord. Díaz neoliberal de izquierda. Ahí, pues había que dar por el lado, era temporal. Memo, ¿cómo era? ¿Carlos Guillermo qué? Cleiderman Díaz. Ya sabes, ya ves que toca el piano, ¿no? Y don Juan Lord, pues en unas cosas sí entra bien, y luego, pues no, aquí sí no, etcétera. Juan Lord toca el piano también, pero allá en el bote, dice. Así le dicen, ¿no? Cuando pone la huella digitales, toqué el piano, dice, no, pero no es cierto lo de Juan Lord. Pero bueno, Fanny Duarte, gracias por aceptar la invitación. Felicidades, es regidora, ya también se... Oye, no sabía, felicidades. No, aquí a sus completas órdenes, ya saben, desde el Ayuntamiento de Hermosillo. Ahora sí, para atender a todas y todos los hermosillenses, claro que son 120,000 votos morenistas los que nos colocan en esa posición, pero pues hay que chambear para todos, ¿no? ¿Qué espacio te irán a dar ahí? ¿Irás a quedar frente a tu gran amigo, queridísimo? A mi admirado Toño Astiazarán. Va a estar buena, hay que no perderse las sesiones ahí, vamos a ver cómo se comporta. Se transmiten en vivo, ¿no? Sí, así es. Sí, no, y también la compañera de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera, que es una mujer experimentada y que está también pues poniendo las expectativas altas, ¿no? De las conversaciones, sí. Entonces vamos a entrar. Digo, otro estilo, Natalia, pero también bastante aguerrida, ¿no? Sí, y digo, a muchos compañeros de Morena en el debate municipal, hay que recordar que compitieron Natalia, Toño, María Dolores, y muchos decían, no, Natalia pudo haber golpeado más a Toño, pero la verdad que a mi consideración, pues la compañera le leyó la cartilla respecto a sus gastos onerosos en asesorías, el tema de los medios de comunicación, y bueno, pues estos detalles que sabemos que ha tenido el alcalde, entonces esperamos pues ahí que haya un balance, ¿no? En el cabildo. Está su ex coordinador, fue su coordinador municipal en la candidatura, tú fuiste el coordinador de Toño Astiazarán. Ahí está registrado y él lo dijo en la entrevista que le hice en el 2021. 2021, pues sí, pues. 2021. Bueno, pues ahí está. Había alianza todavía, ¿no? Pues él estaba en el primero. Tú entras a la legislatura, ¿verdad? En el 21 también, y ya después sucede lo de MC, ¿no? Así es. Y una lástima que el PRI se haya quedado sin sí, vamos a llorar, por favor. Sí, ¿cómo me pudo eso? Pero bueno. Una gran tragedia para Sonora. Hoy, ¿quiénes están? Emeterio Ochoa y Iris Sánchez, otra vez, Sánchez, sí. ¿No? ¿Nomás ellos dos? Ellos dos. Es la segunda vez de ambos. Son dos nada más. Okay. Fíjate a lo que se ha reducido el PRI. Bueno, está ya Roberto Romero en la línea. ¿Sí? Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos, especialmente y bienvenida a Fanny, gran amiga y hasta que llegó una morenista de verdad ahí. Gracias. Pobre Memo Díaz, cabo, que le muy respetados los compañeros. No, pues es que mira, uno era un neoliberal colosista que se cree morenista y el otro era un señor músico correcto, más al estilo, no sé, se me figuraba un artista de Clark Gable o un artista así demasiado correcto, pues no, que para ser morenista. En cambio, la tremenda Fanny, pues ya sabemos a qué nos atenemos, así que nos llevamos con tiento, ya sabemos. Oye, al mismo día nos los mandaron del sindicato de músicos, además. Ándale, sí, pues, no es Clark Gable, es Kleiderman, más bien. Kleiderman, el melódico Guillermo Díaz. Un saludo y saludos, ya lo éxito, ahí lo vi, que le vaya muy bien, subsecretario, ¿no? De Desarrollo Social. Ya le tomaron protesta y ya está ahí. Bueno. ¿Dónde está? Perdón, ¿en dónde está? No escuché. Subsecretario de Desarrollo Social. Cedesón. Eso, qué bien, muy bien. Para no meterse en broncas, puro regalar. Así es. Bueno, los temas de hoy es sobre el informe presidencial, si lo ven como una despedida o, bueno, también deja ahí un ¿cómo se dice? Un pliego de tareas, ¿no? Para Claudia Sheinbaum y analizar pues, sobre lo que se dijo ahí, pues está el famoso sistema de salud mejor que Dinamarca. Que ya lo dijo el propio presidente, fue para provocar, pero bueno, a mí en lo particular no me parece que sea correcto en un informe. ¿Neta? En un informe, ¿no? Por eso tiene la mañanera y ahí los ha hecho abanicar, morder el polvo. Pero que cuando no he sido, yo soy el más congruente del mundo, Pato. Porque sabes que yo también más o menos por ahí, es la de las críticas que más o menos le veo. En la mañanera se los festejo cada una de sus bolas ensalivadas que le tira a la oposición y que van y muerden ahí el polvo, eso sí, pero en un informe presidencial, eso es para otras cosas, ¿no? Y menos que ya sirve de despedida, y luego viéndolo hasta por el lado de protegerlo a mi pejejito, pues tampoco es, creo yo, conveniente para él, porque él sí tiene una convicción de pasar a los libros de historia y considerarlo, si no el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Y creo que con eso, bueno, pues algún historiador por ahí podía enmarcarlo como algo demagógico, pues, ¿no? Los discursos que hacía en sus informes presidenciales, en fin. Para aquí nos tiene hablando, ¿no? De esto. Y el otro tema es, pues, hablar sobre la seguridad o inseguridad en Sonora. No sé por cuál quieran. A ver, le vamos a dar a escoger a la Fanny para que como debuta aquí en la mesa. Gracias. No, y también pues primero las damas, ¿no? Y es tiempo de mujeres, como dicen por ahí, que jamás bueno, se nos entonces olvide. sí se vale en el feminismo primero las damas o no, pues, porque luego hay unas que dicen, fíjate, y no me abras la puerta porque es muy respetada las compañeras feministas que buscan la autonomía total, ¿no? Con este tipo de ejemplos de no me abras la puerta, yo pago, etcétera. Sin embargo, hay que recordar que desde el feminismo está la deuda histórica, ¿no? También algunas corrientes alegan la deuda histórica en la que pues las mujeres se les ha mantenido desplazadas y sobre todo en condiciones ahí de sometimiento genérico, ¿no? Actualmente tenemos nuevas formas de sometimientos, entonces ahí es cuando algunas feministas dicen o decimos, no importa, ¿no? Si una quiere andar en su casa de mantenida, cuidando a los hijos, que le paguen las cuentas, a mí me encanta dejarme querer, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, claro que es decisión de cada una de nosotras. Y bueno, yo quisiera, tomando decisiones, hablar primero del informe, no solo porque claro que es un tema en boga, sino porque fíjate que me tocó estar ahí presente. Sí, tuve la oportunidad de que el gobierno de México me invitara. Estuve ahí en el área de funcionariado federal, muy cerca del presidente, escuchando, y de los gobernadores. Estuvo presente el gobernador Alfonso Durazo, acompañando a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y fue la verdad en un tono muy positivo. Se vio una plancha del Zócalo a su completa capacidad, como es de costumbre. Las consignas ahí que se dejaban escuchar, además de los victoriosos y aplausos al presidente, fueron consignas en contra, no del Poder Judicial, sino directamente en contra de Norma Piña, fuera Piña, eran una de las consignas, que a mi gusto, no quiero entrar en debate en esto, pero justo lo mencionabas tú ahorita, ¿no? Un informe de gobierno de este calado, el último de un gran sexenio, tal vez se esperarían, pues,
temas o en contextos un poco más protocolarios y oficiales. Este no fue el caso. Un informe abierto completamente a la ciudadanía, al público. No se tiene un antecedente similar en un sexenio anterior o en los anteriores. Y a mí me gustaría resaltar una frase que, bueno, más que frase, yo creería un pilar de ideológico del humanismo mexicano que el presidente expuso, muy elemental y que de entrada pudiese parecernos político, que es basta de complejos. Más allá de la lista interminable que nos dio de obra pública, de transformación en la forma de hacer política, de reubicación de presupuestos, programas sociales, etcétera, él habló de esto, fuera complejos, y dijo, ya basta de dejarnos acomplejar. México es una potencia cultural en el mundo. Y, siempre lo ha dicho, ¿no? Sí, y creo que tras estos 6 años, bien podemos tener pendientes, que seguro los estaremos platicando y escuchando en su momento, pero fuera parte de lo rescatable, más allá de una economía bien posicionada, pasamos de la economía número 15 a estar en la número 12 a nivel mundial, tenemos el segundo país con menos desempleo. Entonces, con este contexto, ¿qué pasa? Es ahí cuando el presidente se atreve a decir, somos una potencia, no habla de una potencia mundial en diversos temas, dice una potencia cultural, que considero eso es lo que se puede rescatar, más allá de, claro, lo que se haya generado desde el Ejecutivo en temas de política pública. Pero de entrada a mí me gustaría marcar eso, cómo él está viendo la presidencia como un cambio también de mentalidad, es decir, la revolución de las conciencias que siempre hemos comentado, y fue un claro ejemplo lo que vimos el domingo pasado. Bueno, vamos a darle chance para que Roberto no esté calentándose la oreja ahí. Venga, Roberto. ¿Qué tal? Mira, bueno, pues yo pues revisé con atención lo que dijo el presidente. Y en esencia tengo 2 comentarios en lo general y muchas particularidades. Uno, en lo general, pues que está, más que un informe, parecía un festejo de la culminación de un ciclo muy importante político para el país, para él y para la 4T, y por supuesto también para la oposición. Y deja atrás una serie de enseñanzas, aprendizajes, y que seguramente la historia valorará muy diferente a como ahorita estamos nosotros evaluando, porque la luz de la distancia pues te permite ver todo con más objetividad. Por otro lado, el hecho de que haya trivializado el informe, un acto formal republicano donde el presidente o el titular del Ejecutivo da cuenta de los logros y de su gobierno, pues lo trivializó de una manera, pues vamos a decir, haciendo un discurso político lleno de ambigüedades, de medias verdades y de muchas mentiras. Muchos datos falsos que le restan mucha seriedad a este tipo de actos, al menos que también eso lo quieran cambiar. A lo mejor y dicen, no, es que ya no es importante, bueno, que cambien la Constitución y que le den otro enfoque. Por ejemplo, en salud, se dijo que el IMSS Bienestar había generado más unidades médicas que nunca y que ya estábamos como en Dinamarca. Según datos del propio INEGI, generó, por ejemplo, 753 nuevas unidades de atención en el sexenio de Peña Nieto contra 425 de AMLO. No creo que vaya de aquí a que cierre el sexenio a alcanzar lo que logró Peña Nieto. Se logró también el propio INEGI y el Coneval un incremento del 30% de gasto de salud de las familias, que se reflejó en un 10% menos de atendidos por el sector salud, pero un incremento del 13% más en las clínicas privadas. Y pues vemos las clínicas llenas, tanto las de similares y esas como otras con procedimientos un poquito más complejos, ¿no? El Coneval está diciendo que las familias con carencias de salud serias pasaron de 20.1 millones a 50.4 millones en el 2022. Entonces, el tema de la salud es un gran fracaso. A mi juicio, es uno de los grandes pendientes que deja la política de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que hizo? Jaló la cobija, empezó a dar dinero, que no está mal, pero de ahí salió, pues, esa es la realidad. Hubo muchos recursos que dejaron de invertirse. Y en seguridad, pues también otro gran tema pendiente,
habló de que había habido una disminución de casi el 20% en los asesinatos. Si tú checas los mismos números que da el Secretaría de Seguridad, pues no llega ni al 8% comparando el primer semestre de este año contra el primer semestre del último año de gobierno de este sexenio contra el mismo de Peña Nieto. Entonces, la verdad es que en Pemex también dijo, ya somos autosuficientes, ya nomás importamos el 10% de gasolina, y pues los propios números que da la CENER ponen que el 62% de los barriles de la demanda pues que se requiere de gasolina, pues todavía se está importando. Entonces, pues es una serie de datos, pues vamos a decir, muy inexactos, que le quitan mucha seriedad al informe. Y creo que erróneamente otra vez la oposición se engancha en algunos temas y datos que no son tan importantes y deja de lado pues otras cosas, ¿no? Ese tipo de foros, lo que hace López Obrador es que los aprovecha para conducir la opinión pública, y como siempre, pues, y que yo he criticado siempre, es la oposición se engancha, la compra, la completa. Es que no es solo la opinión pública, temas, ¿no? Es la realidad, es la opinión de las mayorías. Sí, no, pero cómo se engancha, lo que se refiere Roberto es cómo se engancha la oposición, sí, con el manejo del presidente. Es que tiene razón, pues lo que dice Roberto, avienta una serie de datos imprecisos y luego te lanza como la cereza para que te vayas con esa, ¿no? Y no se hable de todo lo demás, y es exactamente lo que ha pasado, y todo el mundo vuelto loco. Yo, bueno, los análisis que vi, mesas de análisis al día siguiente, todo era Dinamarca. Estaban, sí, o sea, analizaban el informe, y si eran 30 minutos, pues 20, 25 se llevaba el tema de Dinamarca, sí, claro. Y haciéndose, y haciendo los trinados, ¿no? Sí, claro, entonces, pues bueno, a ver, Pato de Lucas. Mira, tienes que partir de una realidad, es el primer presidente que termina siendo, lo voy a decir entrecomillado, querido. Sí. Al menos en la época... Y muy querido, ¿no? Al menos en la época de apertura democrática como la que tenemos desde que se da la primera transición, yo creo que desde ejecutivo de la República pasaba eso, ¿no? Del 2000 para acá. ¿Eso qué le permitieron? Tomar ventaja de algo que el presidente Calderón cambió, que fue la formalidad del informe cuando acudías a la glosa como titular de un poder, en este caso del Ejecutivo, ante el Legislativo. Recordarás tú al propio presidente Fox, y porque con Salinas, porque lo agarraron a tomatazos. Cuando salía con orejas de burro, Fox, ¿te acuerdas que era diputado, etcétera? Entonces, al momento de cambiar ese esquema, creo que ahora es la secretaria de Gobernación, desde entonces, la que va y entrega la glosa del informe. Al Legislativo, y luego, si hay acuerdo, comparecen uno que otro secretario, dependiendo del ramo y del análisis del capítulo del informe que se va a analizar, y hasta ahí queda. Entonces, tienes un presidente que termina con un 70% de aprobación, con un formato del informe que cambia en su último informe. No le quites, mi rey, bueno, no le quites. Es mucho. No le quites. Otros van a decir, margen de error, pues. Ah, bueno, está bien, 70. Vamos a regalarle 3 puntos, ¿no? Si nos preguntan a los brigadistas de Morena, no 8 de 10, porque 8 de 10 puertas que tocamos, 8 entonces, es... Sí, viva AMLO, ¿no? ¿Qué le permite esto? Hacer un informe bajo un formato que a su vez era un mitin político. Un festejo. Como pero eso es parte de esta realidad en la que se encuentra el presidente de la República. Y obviamente pues ahí aprovecha para que esto se convierta en una fiesta, lo que es un mitin público, lo que es un mitin político de despedida. Yo concuerdo contigo en que si le das la seriedad, la relevancia, la trascendencia que un informe tiene que tener, a como era antes del 2007, pues evidentemente no es el foro ni es la forma, y que los analistas, los que generan opinión pública, que luego critican más a la oposición que al gobierno, todos estos cabrones que lo andan pidiendo disculpas, ¿no? Después de andar, Xóchitl, júntense todos, y luego le echaban la culpa al X González, ¿no? No sé si me explico, pero es la misma gente que extraña ese estatus que los mantenía en el régimen de comunicación. Sus privilegios. Antiguo, ahí tienes razón. Y ahora salen a decirte, es que la oposición se equivoca, es que no dicen nada. En fin, pues es parte de... Como López Dóriga, ¿no? Como López Dóriga, como el de prácticamente TV, un vocero como el propio Loret en algunas cosas, ¿no? Digo, ese sí ha enseñado, ¿no? Al menos, ha enseñado, y quieren responsabilizar justo a la oposición de la falta de nivel argumentativo, cuando son ellos los que tampoco han podido sostener, exactamente, apoyar. Entonces, esa parte sí permite que ya una vez analizado el formato, digamos, lo subjetivo, ahora sí nos podamos ir al objetivo.
¿Qué creo yo? Que el gran éxito para tener esta querencia, esta gustabilidad, por así decirlo, porque puedes no estar con él, pero le puedes reconocer, en mucho se debe a los programas sociales y al cambio en el paradigma de cómo los apoyos le llegan a la gente, que ahora es de algo tangible, ya no es a través de algo como era antes, que podía ser un beneficio indirecto. Te lo explico, no dinero pues propiamente, sino, ¿cuál será la palabra para describirlo? En especie, esa es. Y esto que permite, y no de manera constante. ¿Qué es lo que nadie entiende y no necesitas hacer un genio? Porque esto le cae bien a la gente, porque le resuelve una inmediatez. Y eso es lo que representa ese apoyo social, una inmediatez que un mes para un adulto mayor puede ser el abonar para la quinceañera de su nieta. Pero no de un mes, de cada mes, ¿no? De cada mes, sí, pero cada quien viene interpretando ese apoyo que ya tiene seguro y que es un derecho constitucional además, como algo que antes no tenía, porque ahora lo que antes tenía garantizado, no sé, que era el servicio de guarderías. Bueno, pues ahora no lo tienen. Sí, pues, pero la jefa de familia, al recibir ese apoyo ahora en especie, ya puede prepararse de otra forma, es decir, yo creo que lo hicieron inconscientemente, porque tampoco es así como que hubiera estado planeado, pero todos esos apoyos, con el discurso además de la corrupción, que venía fermentándose y fomentándose durante décadas, y que en muchos casos era real, que en el fondo no pudieron tampoco realmente poder demostrar, pero que sirvió para generar esta aceptación, pues hoy permite que ese apoyo se convierta en esta inmediatez que la gente reconoce y que la gente además, oye, no creas que te dice, esto es de los impuestos que pagó mi hijo, esto es de los impuestos que yo pagué, esto es de lo que el gobierno recibe de los impuestos que pagan todas las y los mexicanos. Lo que la gente te dice, esto me lo mandó el viejito, Así es. Y ya estoy esperando Las el pago del mi esposo. O sea, es el apoyo de AMLO. Y es así como se traduce, según mi criterio, según mi visión, según algo muy personal, esto que le permitió al presidente, aún y con todo lo que le falta, el poder sortear en su último mes de gobierno un informe a través de algo que puede entenderse como un mite público, como arenga, como lo que quieras, y que la gente lo esté aplaudiendo. Les aprendió a resolver su inmediatez, cualquiera que sea, a sectores vulnerables de este país, jefas de familia, niñas, niños y jóvenes que no tenían oportunidad de estudiar y adultos mayores. Sí, además, esto sin duda, ¿no? Los programas asistenciales, eso sin duda ha sido la joya de la corona del éxito del presidente, pero además de eso, la comunicación que tiene con esos sectores, y eso lo viene trabajando desde años. que era oposición, y que de alguna u otra manera a lo que él le llamaba el cerco mediático se daba sus mañas para romperlo, ¿no? Y ponía agenda ya todavía siendo oposición, pero bueno, creo yo que esta comunicación ha hecho sentir a la gente como un sentido de pertenencia, se ve representada, al fin, dice, está uno de nosotros ahí, y alguien que nos toma en consideración, eso yo creo alguien que es que me regresa innegable, algo para ayudarme exacto. en lo que yo quiero que sea, Exactamente. cuando yo quiero Entonces, que sea. eso yo creo que por eso vemos esa tan alta aceptación, pero además, hablando ahora ya del foro, y ya rapidito, Fanny, para darte la palabra, el foro, mira, yo no le pondría peros, lo hace López Obrador porque puede, porque sabe que tiene un público objetivo, sí, pero por ejemplo los foros estos, cuando iba el presidente, los periodistas eran aburridos, eran como 4 o 5 horas, pues aburridísimos. Creo que cada 1 de septiembre, no me acuerdo si era, sí, no había ni clases, ¿no? Porque así es, y no había nada en la televisión ni en la radio más que eso, y eran discursos larguísimos y muy aburridos. A mí el foro no me parece mal, creo que a final de cuentas, o sea, te acercas una vez más a la gente. Lo que sí no me parece es que juegue con esos datos imprecisos, por supuesto. Eso sí, en un informe, ni que haga este tipo de provocaciones como el sistema que lo dijo, ayer fue, ¿no? A Reina Aide. Se lo dijo, se lo confesó abiertamente, claro, era para que una amiga, para darles en que se entretengan. Pero eso, que lo haga en la mañanera, ahí puede, pero en un informe, güey, ¿no? Y su despedida, y además la gente entregada, o sea, porque yo estoy seguro que ni la gente que estaba ahí
el 90% le creyó eso, pero se lo permite porque es él, porque ha tenido esa comunicación y esos beneficios con él. Es más, creo que ni Fanny Duarte se lo cree, que lo de Dinamarca, ¿no? Pero bueno, lo que sí no. estoy consciente es las 11,000, más de 11,000 unidades de atención médica que están ya en operaciones en todo el país, que de esas no llegaban a cubrir, y sí, vienen desde clínicas familiares hasta hospitales de medicina general o las unidades de medicina familiar elementales, que algunas llegan. Sí, pero creo que son pendientes, ¿no? Sí, que llegan a este ser gobierno, el sistema de salud está muy jodido todavía. Claro, Yo no avanzar, tampoco digo sí, como la oposición repite y que está peor. No, eso sí no lo compro. No me parece que esté peor, pero sí está igual de jodido, y eso no es ninguna justificación, sí, ¿no? ahí es donde viene el tránsito. Yo quisiera, por alusiones, comentar dos cosas. Primero, el argumento respectivo al contexto de salud, y el otro respecto a la resolución de la inmediatez que dice Pato de Lucas. El tema de salud, ¿por qué compararnos con Dinamarca? Más allá de un argumento político, vamos a decirlo, rosa del presidente, ¿qué sucede? Anteriormente, alrededor, poco más del 50% del sistema de salud estaba concesionado. Más de 100,000 millones de pesos se les daba a pago de empresas, algunas inclusive de Beltrones, de empresas fachadas, para que operaran temas como la administración de anestesia, para inclusive los laboratorios, para inclusive el manejo de desechos médicos. Todo eso estaba concesionado, y esa era una bolsa, como ya lo planteé, de más de 100,000 millones de pesos. Inclusive ya lo ha planteado el propio presidente, como empresas como Latinos, que se dedican a los medios de comunicación, reciben dinero hoy por hoy todavía de gobiernos como el de Maru Campus, que no son de Morena, que son gobiernos panistas, reciben más de 200 millones anuales por temas médicos, cuando realmente esas empresas lo que hacen es publicidad. Entonces, cuando el presidente habla de que nos vamos acercando a un sistema público como el de Dinamarca, bueno, pues no le pongamos Dinamarca, pongámosle de primer mundo. ¿Y a qué hace referencia? Yo sé que no, pero ¿a qué hace referencia con eso? Preciso, esos 100,000 millones que estamos rescatando y que se están utilizando para operar las 11,000 unidades de atención médica que estoy mencionando, para operar el sistema de IMSS Bienestar, que va a ser mucho mejor que el Seguro Popular, que tanto añoran, que yo no sé por qué, para también activar la megafarmacia del bienestar, que son más de 1,000 hectáreas de farmacia, en la que se va a poder por fin operar desde el gobierno y con el recurso de las y los mexicanos este tipo de, más bien esta responsabilidad que es el seguro del derecho a la salud, cosa que no se hacía antes, porque como ya lo mencioné, caía en bolsillos de privados, y sobre todo privados pues que eran empresas fantasmas, ¿no? Ahora, con el tema de que nos comentaba Pato de Lucas, pues sí, el presidente tiene el cariño de la ciudadanía porque le resuelve su inmediatez. Ahí seguimos viendo desde, creería yo, no quiero que se me ofenda el Pato, pero realmente sí desde nuestra cúpula de privilegio, cómo para nosotros nos puede parecer la inmediatez que nos den 6,000 pesos. Cuando realmente la mayoría, bueno, no a la mayoría porque ya no es el contexto de México, pero sí en su momento a más de 50 millones de mexicanos eso les servía para resolver inclusive la realidad de una familia extendida de unas 10 personas, porque sabemos que en México es la familia nuclear, pero también vive el tío, la abuela, el primo, el vecino, etcétera, se les apoya en un mismo hogar. Entonces, este tipo de apoyos sociales que sabemos no es solo el de adultos mayores, está el tema de jefas del hogar, de los jóvenes estudiantes y de las personas con discapacidad. Entonces, es dinero público que antes iba a las arcas de privados, que ya lo sabemos, y que ahora se está distribuyendo, bien lo dijo el compañero de Lucas, se está distribuyendo de una manera directa, sin engrosar la administración pública, sin burocratizar el dinero, sin pellizcar a los presupuestos. Entonces, sí, fue un error, ha sido un error de la narrativa política histórica de México, bueno, histórica, hablemos las últimas décadas, del por qué el mexicano siente que un derecho que ahora está en su constitución es una dádiva presidencial. ¿Por qué el mexicano, si por decirlo, usar las palabras de Pato, ¿no? ¿Por qué el mexicano cree que esto es algo que solo ha hecho Andrés Manuel López Obrador y que a él se le debe como figura política más allá que como mandatario? Preciso, porque vivíamos en un México que primero el presidente no se comunicaba con su base social, no se comunicaba con la mayoría popular, y segundo, menos les resolvía sus necesidades. ¿Qué pasa? El gobierno de México, o más bien la oposición, añora un sistema de salud que ya no existe, pero que tampoco apoyaba a las mayorías. Añora un sistema de seguridad que ya tiene encarcelado y procesado a su secretario de Seguridad a nivel nacional.
Esas son las añoranzas de la oposición. ¿Por qué? Porque no ha comprendido que México tiene esta preferencia por López Obrador y por Morena, porque estamos haciendo una política no que les resuelve las necesidades inmediatas, no, sino que está poniendo en participación a toda la comunidad, a toda la base social, no solo a unos cuantos como era antes, ¿no? Muy bien. Roberto Romero. Bueno, mira, eso que dice efectivamente Fanny, pues yo creo que tiene mucho razón, pero en otras cosas yo discrepo. Mira, el tema de todas las reducciones que hubo del gasto de salud por efecto del abuso que se hizo por mucho tiempo y era conocido, de empresas, de gente poderosa políticamente que administraban los medicamentos, qué bueno. Lo único malo es que eso no hizo que hubiera más medicamentos, o no hizo que se incrementara los servicios de salud en su calidad. Por ejemplo, la megafarmacia. ¿Sabes cuántas recetas, declarado por ellos mismos, atienden al día en promedio, Aarón? 5, algo así. 6 recetas, o sea, tienen un monstruo. Y también se está arrancando la megafarmacia del bienestar. Y hay que educar a la ciudadanía que asista. ¿No? Bueno, entonces son 6, será el sereno por lo que sea, pues, pero 6 atienden. Ahora, el otro tema, por ejemplo, cuando decían de que añoran, nosotros añoramos un México con una seguridad que ellos metieron al bote al secretario de seguridad de los tiempos de Calderón. Pues nomás decirle, no lo metieron ellos, lo metió Estados Unidos a la cárcel. Que no haya metido, pero era un cómplice del narco. Así como metió a la cárcel, así como metió también a la cárcel al ¿cómo se llama? Al que acaban de agarrar ahorita, que no lo agarraron, que se entregó, yo creo, ¿no? Al Mayo Zambada, no lo agarraron ellos, lo agarraron los gringos. Y así como agarraron también a Cienfuegos y cuando se los devolvieron, lo soltaron, ¿no? Entonces, ese tema de la seguridad también es un tema pendiente. Y a cualquier persona que exponga esto de una manera sensata, entenderá que no puedes cambiar esto en 6 años, está bien. Pero yo sinceramente creo que la estrategia no está funcionando. Ojalá y confío en que el gobierno de Claudia Sheinbaum traiga otra estrategia para atender el asunto, porque hemos visto que esa exageración y que hacen de los abrazos, que es tan solo un eslogan, si tú quieres, pero que dicen, bueno, si bien es cierto no son abrazos, pero tampoco están apretando las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues ahí está, y a lo mejor me estoy metiendo ya al otro tema, pues está pasando, las consecuencias son lo que está pasando ahorita, que se empieza a desbordar el asunto en lugares donde en teoría ya estaba controlado. Entonces, tenemos problemas ahí. Yo creo que bien haría la 4T en reconocerlo, pero mejor haría la oposición en centrar su discurso en esos que son los problemas reales de la ciudadanía y no en ver si va a pasar la reforma judicial, porque ahora los jueces los va a nombrar la gente en vez de 4 cabroncitos que se juntaban en Polanco en una borrachera y los nombraban. Entonces, es la verdad, honestamente, yo creo que estamos totalmente, y es una autocrítica a la oposición, estamos perdidos de la narrativa, de la atención, del discurso, y hemos desatendido lo que verdaderamente es importante para la gente, porque si bien es cierto, hay que reconocer que han hecho muchas cosas buenas en la 4T, principalmente saberse comunicar con la gente, también saberles gobernar para las mayorías. ¿Saberles qué? Pero también hay que reconocer, y la oposición tiene que ser sensata y saber que hay omisiones y hay fallos, y hay que señalarlos, y son precisamente temas de mucho interés para la gente. Bueno, Pato, ciérrale. Al primer tema, ¿no? Sí, claro, al del informe. Sí. Vuelvo a reiterarlo, Aarón. Los apoyos sociales, cuando fueron manejados por los tecnócratas, perdieron su esencia social. Era más difícil, por ejemplo, oportunidades. ¿Te acuerdas que fue sí. La bandera de Salinas? Pues, de Peña Nieto. Solidaridad. Y antes había evolucionado, no sí. me acuerdo qué, de Felipe Calderón. Tenías que cumplir con las vacunas del niño, con tener esto, con lo otro. O sea, eran una serie de indicadores para cumplir con los estándares de organismos internacionales que hacían más difícil al beneficiario el que le fueras a dar algo en especie, una despensa, un apoyo básico, que lo que están recibiendo ahora. O sea, se destrabó esa parte. ¿Por qué yo digo que es una inmediatez?
porque no hay un seguimiento real de en qué se está usando ese dinero. El ciudadano es libre de usarlo una vez que cae en su cuenta sin intermediario, de hacer lo que quiera, el día que quiera, el mes que quiera. Muy neoliberal nomás eso, Oye, pues ahí tienes los datos ahí tienes los datos de Coneval, más de alrededor de 9 millones de mexicanos que han salido del sistema, bueno, más bien del 5 en realidad, o sea, 9, pero porque en pandemia, en pandemia cayeron en pobreza, gente que no estaba. Sí, se desplazaron. Después de la pandemia salen 8 y feria. Pero ahí se cuentan los 9 millones, porque cuál fue el caso también con Peña Nieto, que él recibió alrededor el país lo recibió con alrededor de 48 millones de pobres y lo termina sacando en 54 millones. A partir del neoliberalismo, de Salinas, de todo, o sea, fue una fábrica de pobreza impresionante. A partir de la pandemia, esos otros 4 millones que bajaron de estar de un rango de pobreza a pobreza extrema, o que bajaron de no estar en pobreza, de media pobreza, se restituyeron en su clase media. Derivado de que, pues bueno, al final de cuentas, pues el gobierno, o no solo el gobierno, sino el contexto mexicano del país, de la economía, del tránsito, del flujo de dinero y también de las oportunidades, pues se reajustaron también en esos 2 años, ¿no? Bueno, a una herramienta tan neoliberal como los programas sociales, porque tienen su origen precisamente en el neoliberalismo, no más y que ya no son programas sociales, son derechos. ¿no? Y no todo pues está mal del neoliberalismo, ¿no? Se le perdió su esencia social, basado precisamente en los tecnócratas, justamente en la época neoliberal de los gobiernos de este país. Sí, el programa, bueno, yo siempre lo he dicho, estos programas de dar así el apoyo directo es muy neoliberal, porque la consigna del neoliberalismo era los que están atrasados en ciertos baches, era al pobre incorporarlo al mercado, ¿no? Sí. Al consumo. Pero por eso era temporal, pues. Sí, así. Pero bueno. La diferencia está aquí, que de la perspectiva neoliberal incorporas desde la meritocracia, que es aquí lo que decía Pato de Lucas, también tienes que cumplir con una serie de requisitos para hacerte beneficiario de los apoyos, ¿no? Sí. Y aquí, pues... yo me refiero así específicamente es universal, lo ¿no? que es el apoyo de manera directa, ¿no? O sea, sí tiene un origen neoliberal, pues, pero bueno, aquí ha estado... Tú dices por el rollo de la libertad. Ha funcionado. Sí. De la libertad que pueden ejercer, darle el uso que quieran. Que pueden ejercer su dinero a como... Y pero esa era la consigna, el neoliberalismo, hay que incorporar también al pobre al mercado. Pues todos ellos, es mercado. Pero ahora todo lo explotan, ¿no? O sea, lo incorporan para explotar. Fíjate, volvimos a caer nosotros también en el asunto de salud, pues, ¿no? Aquí nos terminamos enfocando en eso, y creo que pues, es parte de la genialidad que le tienes que reconocer a López Obrador. Aquí veníamos a hablar del sexto informe, criticamos que todo el mundo cayó lo de Dinamarca y terminamos nosotros hablando del esquema de salud. ¿Qué áreas creo que quedan pendientes en 6 años? Sí hubo pérdidas en Pemex, sí hubo pérdidas en CFE, desconozco las razones y tienen que ver con el contexto global, con una mala administración, con la situación de los mercados, etcétera, pero hubo pérdidas, bastantes. No hubo pérdidas. En Pemex compramos una nueva refinería, comenzó a operar pero lo comenzamos a refinar son números rojos. Con 2 bocas. Creo que la pandemia nos va a permitir apenas en el siguiente año, 4 años después, una vez que los estudiantes de educación básica pasen a educación superior, es decir, ya que estén en la prepa, poder equilibrar qué tanto nos atrasó y qué tanto no nos atrasó. Evidentemente es una causa externa. En tema de salud se habló del sistema de salud, más no de cómo nos fue ante el ataque frontal que se debió haber tenido a la pandemia. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, hay que decirlo. Del INSABI no se habló tampoco, ese fue un autoemplazamiento que se dio el propio presidente López Obrador, y ahora regresó todo al IMSS Bienestar. Y creo que de lo que tampoco no se habló, y ahí sí, si nos vamos al comparativo en los analíticos que siempre se tendían a hacer, que era el número de muertos, pues también se tiene una cifra récord por las razones que se quiera. Esas son para mí los 3 grandes rubros que no se tocaron y que todo se terminó centrando en salud. ¿Qué es el reto que tiene Claudia Sheinbaum? Todo el mundo sabemos que ella es muy identificada con López Obrador, y si el presidente no hubiera querido, ella no es presidenta, con A. Ella no es presidenta. El reto que tiene es hacer una pequeña diferencia entre una línea. Se vuelve a equivocar la oposición. Si los mexicanos no quieren, ella no es presidenta. ¿Qué se quiere López Obrador? Es que el pueblo manda. López Obrador hubiera sido. Mira, es que vuelven a pelucear al pueblo de México. No. O sea, por pero eso López Obrador es el pueblo de México, ¿que no? No, claro que no. El soberano es el pueblo de México, y quien lo representa es el presidente. Okay. Bueno, porque lo eligió la mayoría. Entonces, pero él no es el pueblo de México.
Pues se ostenta, pues. No, él no lo dice. Ya se debe al pueblo, ¿no? Él se entregó La al pueblo. favorita del presidente Sí, fue siempre fue Claudia Sheinbaum, y yo creo que... Y no solo el presidente, no de hacía nosotros falta, como movimiento también. no hacía falta que Eso nunca el lo negamos. presidente pero lo eligió dijera, la ciudadanía mexicana. Abiertamente, ella, o sea, simplemente... A ver, yo viví en Ciudad de las México cuando identificaciones ella que gobernaba hacía, ¿no? y también, o sea, era No, muy buena sí, gobernante. sí, Elementos sí. hay, ¿no? Pero Si hubiera sido pero Ebrard, siendo tan cercana, es que eso mira, es que innegable, entiéndeme. muy Yo asociada la escucho- imagen de yo ella escucho a la de él. Yo escucho a un Sí, liderazgo de Movimiento Ciudadano en Sonora decir que Claudia Sheinbaum ganó porque el presidente quiso. Sí, sí lo digo no, yo. y me preocupa, sí, pues te estoy escuchando. Sí, claro y que me sí. preocupa porque lo que yo quiero es que este resto de partidos políticos aprenda a escuchar a la ciudadanía y entienda que la ciudadanía es la que vota y que ellos No, son- sí, pero hay una votan por una realidad de marca. todo un contexto. Y votan por todo un aprendan andamiaje de ustedes a 6 empoderar años. a la ciudadanía. Aprendan ustedes a gobernar para la ciudadanía y si siguen diciendo que la ciudadanía no elige y que son todavía las cúpulas de poder manipulando a y ver, poniendo no, por supuesto que ganó liderazgos. por el voto de la ciudadanía, pero Porque el no lo haber queremos sido en Morena, la candidata... ciudadanía no lo quiso. O sea, no ganó está en mal encuesta. a Marcelo Ebrard. ¿Qué? No está mal, está de secretario de Economía, Si hubiera, pero no si hubiera lo sido el quiso favorito Morena. del presidente, te Él aseguro también, que claro, sí. O sea, es innegable. A ver, Eso sin Marcelo demeritar. Ebrard ya fue jefe de gobierno de la Sí. Ciudad de México después de Y le que fue muy bien, Andrés ¿no? Manuel También. deja su mandato. Le fue muy Sí. bien. No, y le Pero- cedió el espacio porque él había ganado la encuesta Por- del 2012. Sí, Ah, sí. y porque hay una capacidad que claro que respalda al compañero Ebrard, y ahí está el secretario de Economía. ¿Qué sucede? El procedimiento de Morena fue tal, se aperturó, se abrió las encuestas. A mí me tocó encuestar en el estado de Sonora. Sí, Hubo 4 sí, encuestadores. sí, Fanny. Nadie está hablando que hubo un fraude o una No, manipulación sí, de los ¿el números de las patrón encuestas. dice? No, el, No, pre- no, no, no. porque por las No, preferencias no, no. Yo sé que abiertamente es un- del presidente, porque todo el mundo identificaba Sabíamos a que ella Sheinbaum era con como él. la más cercana. Eso es No. una realidad. Sí, Eso fue lo que le fue dando a Sheinbaum, Fíjate, además de, ahorita, de sus hoy por hoy- aciertos hoy como por hoy lo gobernante. decimos, hoy por hoy lo Pero- decimos, pero en su momento recuerden bien que inclusive hasta en el debate estaba Dan Augusto, que Dan Augusto era el más parecido a AMLO. Mentiras, y que eso Dan era Augusto una hasta escaramuza, invitaba ¿de a su- dónde va a Oye, ser? bueno, hoy lo tenemos claro. Déjame acabar nomás Es- con lo que era el tema, Aaron, porque yo Otro creo- que es lo que No. es ahorita a nivel nacional por AMLO. y Y así también. bajó y lo subió. ¿Quién? Y A Monreal Monreal también. o a Noroña. A ver, venga, para cerrar, Bueno, pues, porque yo creo que el gran reto, porque era sexto informe y qué va a pasar con Sheinbaum, ¿no? Lo Sí. que nos pones el tema. El gran reto es diferenciar esta línea muy delgada que va a tener la presidenta electa del presidente saliente entre separar continuidad de continuismo. Son dos cosas que pueden sonar igual, pero en el fondo Sí, sí, sí. no son necesariamente lo mismo, y creo que ahí vamos a ver los estilos de gobernar y sobre todo la toma de decisiones y las implicaciones que estas deban de tener es algo en un así gobierno que como está por llegar. Aspiración y aspiracionismo. Que por cierto No es un son igual. gobierno, y ahí te doy la razón, Sí. Fanny, que llega en términos de votos más legitimado que el de López Obrador. Así es, 5 millones de votos más. O sea, esa es la realidad. Así es. Tiene que ver también, Sí. porque pues ya, Porque ya era había una gobierno, base. claro, por supuesto. Sí. Pero Algo que bueno, antes de cambiar sí. el tema, a mí nada más me gustaría resaltar que, bueno, esta información pues nos va a poner contentos a todos. Se reiteró varias veces en el informe el Plan Sonora. Y continuar con el tema de la construcción de las plantas fotovoltaicas, sabemos que se expectan 5 más para Sonora. El tema de los trenes, bueno, sabemos que ha habido discusiones en el caso de Nogales, pero se planteó el hecho de que todo siga avanzando en el resto de avance del tema ferroviario de la mejor manera posible. Entonces también se habla de los planes de justicia, no se van a abandonar una vez cumplidos con estos 6 años del presidente López Obrador. Está el plan de justicia Yaqui, el plan de justicia Comcac, el plan de justicia de la Sierra, de Cananea, etcétera. Entonces hacia allá a Sonora sigue con unas altas expectativas, sobre todo también con la tarea de cumplida pues por parte del presidente y exigida a la doctora Nada más Sheinbaum. que sí, lo del plan Sonora falta mayor tangibilidad. Es así como una No, ahí está la planta una fotovoltaica nube ya, espesa, pero construida. luego, ¿y qué más? ¿Y dónde están Está las el puerto, inversiones? ¿Quiénes están llegando? el puerto de Porque Guaymas ya ese no es parte del plan Sonora, remodelándose. pero sí. Aaron, ¿y qué nos beneficia eso que dice Fanny a los sonorenses? Pues nunca me Oye, ha quedado muy simplemente claro. ahora ya Es tienes una hasta luz oye, más nomás económica. déjame terminar la Dime. Fanny, dame chancita. Es una pregunta que la hago con toda honestidad, o sea, no creas que te estoy haciendo un buscapié ni nada, nomás es, ¿en O sea, qué nos beneficia claramente? Por ejemplo, le damos muchas vueltas, nunca me queda claro, pues por ejemplo, es la planta de energía solar, esa energía ¿dónde va? Sí, no.
Esa energía la estamos utilizando en dos sentidos. Primero, para completar la carga de Mexicali y parte de Baja Norte, y para completar la carga, más bien para reducir los gastos de aquí de Sonora con la tarifa F1, que es a partir también del decreto. De hecho, ya se tienen costos más económicos. Porque ahorita en el Chorin, el estado fronterizo más atrasado somos nosotros. Hay muchos estados no fronterizos que nos están ganando. Y el principal problema que tenemos es la energía. Nogales simplemente no puede tener mayores bodegas que puedan ser recipientes de inversión extranjera directa por una cuestión de suministro de energía eléctrica. Sí. No te autoriza porque no hay energía disponible en los corredores industriales de Sonora. Bueno, ahí está. Ya no, ya todo el mundo cerró. Ok, bueno, vamos entonces al otro, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con el segundo tema, que es la seguridad o inseguridad según desde el ángulo que se vea en Sonora. Regresamos.